Dios, nadie como Dios. Reciban un caluroso saludo y fraterno en los corazones de Jesús y de la Santísima Virgen María. Qué alegría poder estar compartiendo con ustedes en este programa tan hermoso, Sanando para Amar, que seguramente está dando en sus corazones unos frutos inmensos de amor, de conversión, de perdón. Bueno, como todos los días que nos encontramos, vamos a iniciar en este momento invocando la presencia de la Santísima Trinidad. Entonces nos vamos a disponer, vamos a aquietar nuestro espíritu, vamos a permitir que en estos momentos nuestra mente se fije solamente en la voluntad de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Santo Espíritu de Dios, ven amor del Padre, ven en estos momentos a iluminar nuestro entendimiento, a disipar todo lo que nos esté perturbando en este día para poder recibir las gracias que tú a través de este programa nos quieres regalar. Gracias de sanación, de conversión, gracias de poder abrir nuestros corazones al amor. Te damos gracias por este momento que nos permites de poder compartir en comunidad. Gracias por el don de la vida, especialmente por el don del perdón. Te damos gracias y te pedimos a ti, mi Jesús, que selles este momento con tu sangre preciosa. Sella los hogares donde estamos en estos momentos viviendo este hermoso programa para que todos los corazones de los seres que amamos sean tocados con la fuerza y la gracia del amor tan grande, un amor renovador que todos los días Dios quiere regalar a nuestros corazones. Santísima Virgen María, cúbrenos con tu manto, haznos invisibles ante las acechanzas y engaños del demonio. Que nada ni nadie nos pueda robar las gracias que el Señor nos tiene en este día tan especial. Gracias que nos permitirán tener una conversión sincera y llegar a ese camino de santidad, que es ese fin último que necesitamos, que es el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por nuevamente estar conectados a este programa tan hermoso. Hoy tenemos la bendición y la gracia de tener en nuestro programa a un invitado muy especial, un gran misionero de la comunidad de la localidad de Bucaramanga, de Lazos de Amor Mariano, un misionero comprometido, que hoy a través de su testimonio y en este tema tan hermoso que nos ha regalado Dios, que es el perdón, vamos a través de su testimonio poder empezar a entender esas tres dimensiones que nos ha costado tanto entender para poder perdonar, para poder amar, para poder seguir en este camino de sanación. Bienvenido, Fabio. Muchas gracias, Mari, por su invitación a este programa tan hermoso, Sanando para Amar. Bueno, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Y como veníamos diciendo ya en programas pasados, el perdón sabemos que es una gracia. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Como seres humanos tenemos unas dimensiones de nuestra alma, según Santo Tomás de Aquino, que es las dimensiones superiores, que es el entendimiento, la memoria y la voluntad. Sabemos que todo lo que nos pasa en nuestra vida queda en nuestros recuerdos y en nuestra imaginación. No podemos decir que lo que nos pasa desde el vientre de mamá se ha olvidado, no. Siempre va a estar ahí y va a haber momentos en que necesitemos confrontarnos a la luz de la verdad, porque la verdad nos hará libre, como nos dice nuestro amado Jesús, y a través de esa gracia tan especial, de la misericordia del Padre, poder entender que Él ya nos ha perdonado, que nosotros tenemos que perdonarnos. Por eso, a través de este programa vamos a entender por qué es importante perdonar. Y recordamos en Lucas 11:4, que el Padre, nuestro amado Jesús, nos deja en la oración del Padre Nuestro una frase muy linda, que es:
perdónanos nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Como sabemos que necesitamos de ese amor de Dios y ese perdón, Él nos pide simplemente poder perdonar a quienes nos han ofendido para que esas gracias del cielo, para que esas oraciones suban como ese incienso y Él pueda escucharlas y nos pueda bendecir, porque eso es lo que Él quiere, que a través de ese perdón nosotros podamos sanar, podamos liberarnos y todas esas enfermedades que a veces tenemos y padecemos y que vamos somatizando en nuestro cuerpo podamos ser libres de ellas. Entonces, pues vamos a desglosar este programa a través de 3 dimensiones para entender para qué es importante perdonar. Entonces, tenemos la primera dimensión, el perdón a sí mismo. Entonces, a través del testimonio de Fabio, un gran misionero, vamos a empezar a entender cómo ese perdonarnos, el conocernos y conocer que somos seres frágiles, el conocernos que tenemos unos temperamentos que muchas veces nos cuesta, a algunas personas les cuesta perdonar más porque son temperamentos muy sensibles y que con cualquier cosa se hieren y lo llevan al corazón. Hay otras personas que no, y muchas de las situaciones que pasan de agresión, de que no podemos convivir con las personas, de que no soportamos, que siempre queremos estar solos, es porque no hemos aprendido a perdonar, no hemos pedido a Dios esa gracia, así tengamos el temperamento más sensible, seamos los más coléricos. Entonces, Fabio, cuéntanos acerca de perdonarnos a nosotros mismos con tu experiencia, ¿cómo te fue con eso? Sabemos que ha sido muy dura tu historia, pero que a través de esas enseñanzas nos vas a enriquecer y nos vas a enseñar cómo hacerlo. Bueno, recordando también una cita bíblica muy importante, que el Señor me pone en este momento cuando Pedro le pregunta al Señor que cuántas veces debes perdonar y le dice que sí 7 y el Señor le dice hasta 70 veces 7, o sea, y eso en la parte bíblica es siempre, plenísimamente, siempre debemos perdonar, siempre estar abiertos a esa gracia de perdonar. Perdonarnos a nosotros mismos a veces nos puede costar bastante. A mí me costó muchísimo perdonarme a mí mismo por mi parte, por mi soberbia tan grande. Una soberbia enorme, fuertísima, con la cual tuve que trabajar muchísimo para poderme perdonar a mí mismo, porque yo decía, el Señor no me va a perdonar, no me va a perdonar tanto mal que yo había causado a muchísimas personas en el transcurso de mi vida. Por el daño a mis hijos, por el tiempo perdido con ellos, por el tiempo que nunca pude aprovechar con mis padres, con mis hermanos y todas estas personas tan cercanas a mi entorno. Entonces yo guardaba ahí como una cosa que era un ataque del demonio, era una cosa que no me dejaba avanzar en el camino espiritual, el no perdonarme a mí mismo. Y hasta que pude, a través del Evangelio, a través de la palabra, a través de pedirle la gracia al Señor y decirle, bueno, Señor, muéstrame, ayúdame con visitar al Santísimo. Visitaba muchísimo el Santísimo, pasaba bastante tiempo en el Santísimo hablando con el Señor, como contemplándolo a Él, y a través de esa contemplación, dejándome como traspasar de Él, pude empezar a comprender y pude como acceder en eso y entregarle eso al Señor y poder comprender que el Señor ya me había perdonado, que el que no me había perdonado era yo mismo, que yo era el que todavía estaba cargando con ese mea culpa, siendo que el Señor ya lo había hecho conmigo, ya me había absuelto de todo pecado, de toda culpa de mi pasado, pero yo todavía no quería dejar ese pasado. Bastante oración, bastante abandono en el Señor, abandonarme bastante en el Señor. La Santísima Virgen María también hizo muchísimo a través del Santo Rosario, pedirle la gracia a ella de poder sanar todo esto y empezar a trabajarle mucho a la humildad, que me falta muchísimo, me falta enormemente, pero la Santísima Virgen María me dio una gracia, el yo poder de pronto, dentro de eso que le pedía a la Santísima Virgen María, poder llamar a esta esposa con la cual viví 19 años, pero que, bueno, por cosas de la vida se terminaron, y poderla llamar a ella y con toda sinceridad, con una recta intención desde el corazón, y poderle decir
que me perdonara y nombrarle las cosas por las cuales yo le pedía perdón. No solamente era un simple decirle, perdóneme ya, no, sino decirle, nombrarle cada cosa en las cuales le había hecho daño, por las cuales ella había sufrido también por mi culpa, y pedirle un perdón sincero desde el corazón a esa persona. A un amigo también muy querido, que también le hice mucho daño, a esa persona también el Señor me dio la gracia de pedirle perdón un día, inclusive llevarlo a un retiro espiritual, encaminarlo un poco, ¿cierto?, en la vida espiritual. Él es muy agradecido de ese tema también. Y bueno, muchas otras situaciones que el Señor me dio la gracia de pedirle perdón a las personas directamente y orar mucho por aquellas personas que directamente les hice daño, pero que ahorita es imposible ir a buscarlas para pedirles perdón porque fueron en lugares diferentes donde nos encontramos ahorita. Pero a través de la oración he podido sanar y pedirle perdón al Señor sobre eso y reparar todo ese daño que he cometido durante tanto tiempo fui cometiendo. Qué importante lo que Fabio nos comenta de la humildad. Es importante en este proceso de perdón, porque la soberbia no nos deja ver, no nos deja dar ese paso para poder reconocer que si nosotros no nos doblegamos ante Dios y no clamamos esa gracia de decir que no somos capaces con nuestra fuerza, nunca lo vamos a poder hacer. Y reconocer también que en este camino de la vida vamos a encontrar amores, desamores, caídas, fracasos, triunfos, y que todo este caminar nos va haciendo entender que somos unas vasijas de barro frágiles, y así como el Señor nos pide que esas vasijas de barro frágiles que hasta este momento hemos estado cargando con tantas situaciones que no nos corresponden porque el Señor nos hizo libres, con la libertad hemos decidido herir a las demás personas, hemos decidido amar y también deformar nuestro corazón. En esas deformaciones de ese amor se deben a que nosotros mismos hemos querido con nuestra soberbia ser egoístas y pensar solamente en nuestro bienestar. Entonces, entendiendo que una de las principales dimensiones para poder perdonar es perdonarnos a nosotros mismos. Y muy importante lo que nos dice Fabio, que a través de la oración es una gracia, nos da unas gracias especiales para poder empezar a pensar a quienes hemos ofendido y también quienes nos han ofendido. Y esta es la segunda dimensión a la que queremos hacer referencia. Es esa dimensión de a cuántas personas no hemos ofendido, pero cuántas personas nos han hecho daño a nosotros también. Y eso sí, a lo largo de la vida, yo pienso que a diario, cuando nosotros tenemos una deformación de desamor en nuestro corazón, nos vivimos hiriendo a cada instante, con nuestros padres, con nuestros hermanos, en el trabajo, con nuestros amigos. Entonces, bueno, en esta dimensión, Fabio, cuéntanos, ¿cómo te ha ido en todo ese proceso con tus padres, conociendo pues ya más tu testimonio, con tus hijos, con tu esposa? Cuéntanos. Bueno, en este segundo episodio de mi vida, cuando ya me había perdonado a mí mismo y necesitaba también pedirle la gracia a Dios de poder yo perdonar a aquellas personas que me habían hecho daño, porque la soberbia nos ciega, nos pone un velo a nosotros y no nos deja ver más allá del odio, del rencor y del resentimiento. Había un momento donde yo ya había pedido perdón, pero todavía guardaba un odio, un resentimiento hacia estas personas que me habían causado daño en mi vida. Inclusive, si no hubiese sido por el camino espiritual y si no hubiese sido por los momentos de oración con el Señor, hubiese cometido muchísimos errores, porque llegan pensamientos de venganza, llegan pensamientos de seguir haciendo daño, ¿cierto? De buscar como una venganza en cuanto a lo que a uno le ha pasado y el daño que le han hecho a uno. Pero bueno, Dios da la gracia para poder perdonar y pedirle la gracia al Señor de que a pesar del proceso en el que uno está, en una cosa como lo es una separación, para dar un ejemplo concreto, puntual,
siguen habiendo heridas, siguen habiendo cosas que le siguen haciendo daño a uno, le siguen doliendo, pero el Señor da la gracia para uno prepararse para esos momentos. Entonces me preparaba mucho en oración, le pedía la gracia a la Virgen María que me estuviese acompañando siempre, porque sabía que en algún momento de mi vida me iba a encontrar a esa mujer con esta otra persona frente a frente, y tenía que estar preparado para eso, porque mi pasado había sido un pasado muy fuerte, muy agresivo, por decirlo así, y manejaba mucha violencia. Entonces tenía que prepararme muy bien, porque me conocía muy bien a mí mismo y sabía que de pronto en un momento de rabia, de un mal genio, podía cometer un error gravísimo. Pero Dios me dio la gracia del día de tener que contemplar eso, para lo cual me había preparado. Y bueno, el Señor, la Virgencita estuvo acompañándome ahí. Y bueno, hablé con un sacerdote sobre ese tema, y el sacerdote me dijo, bueno, lo voy a invitar a que oremos por esas dos personitas, esas personas que son las que usted más odio tiene. Vamos a orar por ellas todos los días. Y el Señor me dio la gracia, y a partir de ese momento, hace más o menos como 2 años, ya llevo 7 en el camino espiritual, por gracia de Dios. Hace más de 5 años, todos los días oro por ellos. Hay una oración muy linda de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que todos los días deberíamos todos los católicos hacerla en la mañana, cubriéndonos con la sangre de nuestro Señor. Y en esa oración los pongo a ellos dos con una recta intención. Y para decirle la verdad, al principio me costaba un poco nombrarlos, pero el Señor hoy me da la gracia que los nombro con una paz, una tranquilidad. Manejamos con ella, manejamos una muy buena relación, tenemos una buena relación, no hay palabras, no hay cosas de doble sentido en cuanto que haya algún odio, algún resentimiento o algo escondido mínimo, no. Todo se lo entregué al Señor, y el Señor me dio la gracia de prepararme para todo esto. Qué alegría, y mira que tú tocas un tema muy importante, que muchas veces nosotros por nuestra humanidad sentimos ese deseo de venganza, siempre ese deseo de un desquite, o como dicen, en juego largo, ahí nos vamos como encontrando, como también se dice, un clavo saca otro clavo. Entonces realmente por nuestra humanidad siempre vamos a estar en esa tendencia a querer que la persona que nos ha hecho daño pues también sufra un poquitico de lo que nos ha hecho sufrir. Entonces pues acá él nos muestra cómo ha podido superar, y cómo ese acto de amor, de humildad, y a través de la oración ha podido ir sanando muchas heridas de su corazón, y también poder sanar las heridas del corazón de las otras personas, que eso también lo tenemos que tener en cuenta. No solamente sanamos nuestro corazón, sino ayudamos a las otras personas a que se liberen con esos actos de perdón. Y cuando no podemos ir a buscar a esas personas, hay que orar porque el Espíritu Santo sopla en todo el momento y en todo lado, y Él ve la recta intención de nuestro corazón de querer perdonar a esas personas que tal vez nunca nos vamos a poder acercar, que nos han hecho daño, pero que sí necesitan también liberarse, y también de paso pues nos liberan de esos sentimientos. Bueno, Fabi, coméntanos con tu testimonio de vida en tu familia, con tus padres, con tus hermanos, hermanas, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque de todas maneras sabemos que cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo pues hace lo que el papá y la mamá le dicen que no haga, pues los papitos sufren. Cuéntanos. Bueno, mis padres son dos personas muy buenas, unos muy buenos padres. Nosotros nos enfocamos como desde muy niños en el comercio. Yo guardaba cierto resentimiento en cuanto a eso, porque no tuvimos una niñez como de juegos, como de una libertad en ese sentido. Tuvimos que trabajar desde muy niños, ayudarle a mi papá. Y bueno, mi papá, un hombre bastante colérico, bastante fuerte, y bueno, cuando yo empecé en este camino espiritual, y bueno, hubieron unas cosas muy fuertes que pasaron al principio,
y a mí me dolieron mucho unas palabras muy fuertes de parte de él, pero bueno, yo todo se lo entregué al Señor. Y vea que hubo algo que un día el Señor en un retiro espiritual me regaló una gracia especial. Me dijo, me hizo ver de que si yo quería que mi papá cambiara ese temperamento, igual todos nosotros éramos así, un temperamento muy fuerte, y por gracia de Dios, pues bueno, yo lo he cambiado. El Señor me ha cambiado muchísimo, me falta también bastante, pero bueno, bendito sea Dios. Me puse a orar con mi mamá, la llamé un día llegando de un retiro y le dije, mamá, nosotros ya no vamos a juzgar a nadie porque nosotros no somos jueces de nadie. Y le dije, nos vamos a arrodillarle rodilla al Señor. Usted es una mujer de Dios y yo soy un hombre de Dios. Y le dije, nos vamos a poner como locos ante el Santísimo, ante el Señor, en el rosario. En todo momento vamos a nombrar a mi papá para que ese hombre cambie ese temperamento, ¿cierto? Y bueno, el Señor empezó fuerte, eso fue una cosa de locos, porque yo digo que más o menos en unos 6 meses nosotros le dimos a mi papá como coger esto así y hacer así, darle un giro de casi 360 grados a mi papá, y él empezó una cosa increíble, no solamente con mi mamá y conmigo, con toda la familia, con la familia de él, con él mismo, empezó a cambiar muchísimas cosas. Le falta un poquito, no le falta mucho, pero le falta un poquito, pero el Señor ha hecho cosas maravillosas, y todo a través de la oración, todo a través también del testimonio, porque hay que ser testimonio, porque a veces nosotros queremos que las demás personas cambien, pero nosotros no cambiamos, entonces ahí hay como una incoherencia. Entonces hay que ser testimonio dentro de su mismo entorno, para que los del mismo entorno donde se encuentran digan, wow, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo él? ¿Por qué él es así ahora? ¿Por qué está tan diferente? Una muchacha un día, me acuerdo de un testimonio, me lo dijo un empleado mío, que ella había pasado y le había dicho que cuando yo había empezado en este camino espiritual, el rostro a mí totalmente me había cambiado. Y lo mismo pasó con mi papá. El rostro le cambió, el temperamento, todo le cambió a través de la oración. Qué bendición, Pablo. Mira qué testimonio más hermoso, y algo muy importante. No somos nadie para juzgar, y debemos revisarnos. Si somos esas personas que nos la pasamos juzgando, señalando, el que nosotros somos las víctimas y los demás son los que nos están haciendo daño, tenemos que revisarnos, porque eso no está bien, lo que tú dices, y eso no permite que las personas que amamos, que tenemos alrededor, que queremos que cambien, también puedan tener este proceso de conversión como lo hemos tenido, porque ha sido una bendición por nuestro testimonio. Porque si somos antitestimonio, pues nadie va a querer acercarse a Dios. Si estamos orando y seguimos señalando y juzgando, pues eso a Dios no le agrada. Entonces, qué bendición. Y cuéntame, ¿también has tenido en este proceso de conversión contratiempo, gente que se ríe, que no te cree, de pronto de tu familia, que te juzga? Porque eso suele suceder siempre. Va a haber alguien que va a decir, no le creo, están esperando pues que Fabio cometa alguna embarradita para señalarte. Bueno, dentro de tantas cosas, muchos amigos me tomaban el pelo. Inclusive un amigo alcanzó a decirme un día y me dijo que a mí me habían cambiado el chip. Así me lo dijo, literal. Me dijo, es que a usted le cambiaron el chip, porque no quise hacer un negocio de esos negocios que supuestamente hacíamos en esa época. Y bueno, yo tomé la total decisión de apartarme totalmente de todo lo que me apartara del amor de Dios. Y bueno, empecé a ser juzgado por mis amigos, pero ellos mismos se fueron apartando, porque ya sabían que yo los frenaba de una. Fui muy radical. El Señor me dio una gracia especialísima en ese retiro espiritual, porque Él me dijo, yo llegué y dejé todo automáticamente, dejé trago, dejé todo lo que era pecado. Yo fui muy radical, y eso se me fueron apartando los amigos. Unos me juzgan, otros no. Mi papá me dijo una palabra un día muy fuerte que, bueno, me dejó, wow, yo le entregué eso ese día al Señor. También tuve un encuentro hasta con un mismo sacerdote, que bueno, son cosas, somos seres humanos, todos somos
frágiles, todos somos débiles, todos somos pecadores, y bueno, y estamos en este camino, pero bueno, el Señor me ha dado la gracia de poder perseverar, de poder sostenerme a través de la oración. Qué bonito testimonio. Y mira que Fabio es un comerciante y no solamente nosotros tenemos las pruebas en nuestro hogar, a través de los esposos, a través de los hijos, sino también en el día a día, en el trabajo y más en el comercio, donde se ven tantas situaciones que las personas son ventajosas, que de pronto no son honestas. Entonces también todos los que estamos escuchando este programa sabemos que en el trabajo, en todos lados vamos a estar siempre teniendo esas pruebas de saber perdonar, de saber entregar, de saber unir a la cruz ese sufrimiento. Y bueno, la tercera dimensión que es muy importante es el perdón a Dios y el reconocer que Dios también nos ha perdonado. Y eso es lo que pasa muchas veces, que nosotros pensamos que no tenemos perdón de Dios para todo lo que hemos hecho. Y ahí es donde el Señor nos pide tanta misericordia con nosotros mismos, porque Él ya pagó por todo lo que hemos hecho en la cruz. Cuéntanos, Fabio, ¿cómo te fue en ese proceso de perdonar a Dios y reconocer que Dios a ti ya te perdonó? Bueno, en ese proceso para mí fue bastante fácil reconocer que el Señor me había perdonado. A veces decía una frase que decía, no sé si era un evangelista o un santo, y decía, ¿será que Dios sí me va a perdonar? ¿Será que Dios sí me va a perdonar? Yo tenía esa frase como de cajón, y hasta que un día alguien se me acercó y me dijo, hermanito, no la diga más porque va a terminar creyéndose usted esa frase, y desde ese día dejé esa frase. Pero eso me ayudó muchísimo para muchas personas que se acercaron a mí a través de los retiros espirituales y a través de los temas de sanación y liberación, donde llegaban personas con procesos muy fuertes, cosas bastante pesadas que habían hecho, como de pronto abusos, inclusive llegaba cosas de pronto de homicidios, y decían, es que Dios no me va a perdonar. Yo le decía, no, Dios sí te va a perdonar. Y tener que ayudarle pues, a esas almas a que pudieran comprender de que Dios sí nos puede perdonar y que tenemos un camino para reparar ese daño que hemos causado y empezar desde ya, desde el momento que el Señor nos lo permite y nos dé la gracia, empezar a construir para el cielo, para empezar nosotros a buscar ese cielo aquí mismo en la tierra, ¿cierto? Y empezar a sanar todo el daño que hemos cometido. Pero Dios sí nos va a perdonar, Dios siempre está dispuesto para eso, porque somos sus hijos predilectos, porque somos sus hijos amados, porque su misericordia es infinita. Pero esto no quiere decir que porque Dios nos perdona y que porque Dios es infinitamente misericordioso, nosotros nos vamos a legalizar a hacer todo el pecado que queramos hacer. No, esto nos cuenta cuando nosotros verdaderamente tenemos una recta intención desde nuestro corazón y queremos hacer las cosas bien. Qué importante lo de una recta intención en nuestro corazón, y también entender que el Señor en su inmenso amor y misericordia nos ha dejado los sacramentos. El sacramento de la reconciliación es un bálsamo para el alma.
entendiendo que el perdón es un regalo de Dios, hoy queremos pedirle a Fabio que nos dé un regalo especial a través de una oración de perdón, del testimonio de él de perdón desde su corazón, cómo el Señor ha ido cambiando y transformando su vida, la vida de los seres que ama, y cómo le ha dado un nuevo corazón, porque en Fabio se aplica lo que le dijo a Nicodemo, que tenía que volver a nacer en el Espíritu. Y eso es lo que vemos en Fabio, un gran misionero comprometido, que realmente es testimonio del amor de Dios, de la misericordia y del perdón, y que día a día está dando su vida por las almas, siempre dando su testimonio y dándose por completo a todos los apostolados que día a día se le presentan. Entonces, Fabio, quedamos en sus manos en una oración. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor en este día que en su infinito amor y en su infinita misericordia siga perdonando a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de este canal, Sanando para Amar, aquellos que aún quizás todavía tienen esa dificultad, que aún luchan, que aún todavía no se han podido perdonar a sí mismos. Vamos a abandonarnos en este momento en los brazos de Jesús. Vamos a arroparnos también bajo el manto de la Santísima Virgen María en esta noche y vamos a clamarle al Señor en esta noche, a decirle a ese buen Dios, a ese buen Padre, a ese Padre Creador, y decirle: Padre Creador, tú que todo lo creaste en tu orden divino, en tu orden majestuoso, ven a mi vida, ven a mi ser. Dile ahí desde lo más profundo de tu corazón, dile: Padre Creador, ven y ordena todo aquello que se haya desordenado en el transcurso de mi vida. Todo aquello que yo por el pecado haya desordenado, Señor, y con lo cual te haya ofendido, Señor. Por eso en esta noche, en este momento, te pedimos, Padre, que ordenes todo lo que se nos haya desordenado en nuestras vidas, nos des la gracia de perdonarnos a nosotros mismos, nos des la gracia de perdonar a todas aquellas personas que han pasado por nuestra vida y las cuales nosotros les hemos hecho daño, las cuales nos han hecho daño. Y prepáranos, Señor, porque día a día nos tendremos que enfrentar con personas que quizás vengan a hacernos daños. Danos la gracia de no ser heridos, Señor Jesús, sino ser esas almas, Señor, que podamos a través, Señor, de la oración poder reparar el daño, poder soportar todo daño, poder contemplar, Señor, tu cruz, todo lo que sufriste, Señor, en tu pasión. A través de tu cruz, Señor, poder nosotros unir nuestro dolor. Enséñanos, Señor, a unir, a sufrir y a reparar, porque sufriendo contigo, Señor, y uniéndolo a tu cruz, podré reparar el daño cometido, el daño hecho, Señor. Santísima Virgen María, mamá, guarda cada palabra, cada pensamiento y cada deseo en tu corazón inmaculado. Que las gracias que podamos recibir a través de este programa sean custodiadas por ti, Santísima Virgen María, y que cada una de las almas que están viendo este programa y nosotros mismos, cuando nos sintamos atacados, atribulados, podamos clamar a ti, mamá, por esas gracias, para que vengas con el amor de Dios a llenar nuestros corazones de amor y de paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, muchísimas gracias y seguimos invitándolos para que sigan conectándose a nuestro canal de Lazos de Amor Mariano Bucaramanga. Con todo el cariño les dejamos un saludo en los corazones de Jesús y de la Santísima Virgen María. Dios los bendiga.